Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Cuando se hicieron las leyes laborales en México, esas que marcaban la edad de jubilación a los 65 años, la esperanza de vida de los mexicanos era de 63 años. Es decir, se esperaba que la inmensa mayoría de los mexicanos que estaban trabajando simple y sencillamente no llegaran a la edad de jubilación. Un mexicano que hoy nace tiene una esperanza de vida de 90 años. ¿Qué significaría esto? Que si no cambiamos las leyes laborales, una persona pasaría prácticamente el 40% de su vida jubilado. Hoy analizaremos la necesidad impostergable de cambiar la edad de jubilación, de modificar el tiempo en el cual los mexicanos dejamos de trabajar por ley. Como están hoy las leyes, como están hoy las cosas, la mayoría de la gente está condenada a tener los años de retiro cerca, muy cerca de los rangos de la pobreza. Hoy analizaremos también el costo que tiene para las finanzas del país tener a jubilados que lo hacen a edades muy cortas y que el sistema de pensiones tiene que mantenerlos durante largos, muy largos años. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Otra Cara de la Moneda. El tema de las pensiones es una asignatura pendiente, ya que se debe atender de forma estructural, de manera que se amplíe la cobertura y la viabilidad de largo plazo a los regímenes pensionarios. En los años 60, el promedio de esperanza de vida era de 59 años en las mujeres y 55 en los hombres. Pero para 2010 creció a 77 y 73 años respectivamente. Sin embargo, México sigue manteniendo el régimen de retiro de 65 años, a pesar de su bono demográfico. Normalmente cuando se diseñan las edades de jubilación, se piensa que sean periodos muy cortos en los cuales la persona está jubilada, que está ya sin generar ingresos, y que sea el propio sistema y o los ahorros que haya realizado durante su vida aquellos que le permitan mantenerse. Hoy lo que vemos en México es la necesidad impostergable de cambiar la edad de jubilación, de empezar a preguntarnos de una manera seria si el derecho a la jubilación es una conquista irrenunciable, una conquista ganada o una promesa de derecho. Tenemos que analizarlo y lo tenemos que hacer con una gran seriedad. En una cara de la moneda está ciertamente el yo trabajo, genero ingresos y llego a una edad donde quiero disfrutar de todo aquello que formé. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos ahorrando para llegar a ese momento? Si lo vemos en los sistemas privados, en las Afores, donde el 85% de quienes están en ellas les faltan por lo menos 15 años para jubilarse, veremos que es un ahorro insuficiente. Hemos oído una y otra vez los llamados de la Comisión Nacional del SAR, de la Asociación Mexicana de Afores, a que haya un mayor ahorro voluntario, que la gente vaya colocando mayores cantidades y hemos visto cómo se va facilitando este trabajo. Vemos, por ejemplo, cómo en tiendas de conveniencia como el 7-Eleven se pueden hacer aportaciones voluntarias a los fondos de pensiones desde 50 pesos. Es decir, es un límite bastante bajo porque además no le genera comisión a quien tiene un Afore. Sin embargo, hoy nos queda claro, verdaderamente claro, que este dinero no alcanza. Lo que estamos ahorrando para jubilaciones y pensiones en este país, de acuerdo con un estudio de la aseguradora AXA, es un nivel inferior al que se ahorra en Chile, Bolivia, Brasil, países que incluso tienen un menor grado de desarrollo que México. En algunos casos estamos en niveles similares de algunas naciones de América Central. Es decir, no estamos ahorrando de una debida manera. Si nos vamos al sistema público, vemos que la situación es muchísimo más grave. Carlos Ramírez, el presidente de la Comisión Nacional del SAR,
cada 3 meses cuando presenta el informe que le tiene que entregar al Congreso, pide, exige y reclama, a veces como si clamara en el desierto, que se lleve a la agenda de discusión nacional el tema de los sistemas de pensiones públicas. En el sector público tenemos una deformidad peor. Los trabajadores llegan a edades de jubilación verdaderamente jóvenes. Vemos, por ejemplo, en empresas como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a sus trabajadores, que hay empleados que se jubilan a los 50 años de edad. Es decir, 15 años antes que en las empresas privadas y con la misma esperanza de vida, lo cual va generando una gran presión para las finanzas públicas, porque la inmensa mayoría de estos trabajadores se recontratan en otros trabajos y lo que se hace es duplicar su ingreso. Tenemos desgraciadamente algunos de estos contratos con el sector público donde los trabajadores después de jubilados mantienen no solo el 100% de su sueldo, algunos hasta un porcentaje superior. Para analizar la necesidad de cambiar la edad de jubilación tenemos que partir en dos figuras. Tenemos que hacerlo desde dos puntos de vista. Tradicionalmente nos concentramos en la de las finanzas públicas, en la presión que genera para el Estado y cómo pueden llegar a reventar. Sin embargo, a veces olvidamos la propia vida de la persona, del trabajador. ¿Qué sucede con una persona cuando se jubila? Cuando teóricamente llega a la edad de tener una pensión y esta le resulta insuficiente. Si le parece bien, vayamos primero con el tema de las finanzas públicas, que quizá usted lo ha escuchado muchísimo más. Llegamos al punto donde las finanzas públicas llegan a reventar. En algunas naciones, señaladamente Argentina y en algunos otros gobiernos populistas, vemos que de tanto en tanto le dicen a los trabajadores, ¿qué creen? No hay dinero para su fondo de pensiones, se acabó, no existe y no volvemos a hablar de ese dinero. Entonces es dinero que no se tiene seguro. De entrada, lo primero que tiene que hacer es como sucede en el sector privado, en el sector de las Afores, donde simple y sencillamente el dinero es del trabajador y él lo administra. No se trata de un fondo ciego que le va dando recursos a las personas. Lo primero que tendríamos que hacer sería individualizar estas cuentas. Si no ponemos el tema en la discusión, si no se convierte en el centro del debate, veremos cómo aquella pirámide poblacional, aquel bono demográfico se va a terminar convirtiendo en un problema verdaderamente grave. Lo cierto es que durante muchos años decíamos, México es un país de niños, México es un país de jóvenes, hoy es un país de adultos jóvenes. ¿Qué va a pasar dentro de 15, dentro de 30 años si no cambiamos los sistemas de pensiones? Que llegará gente y no va a tener manera de mantenerse, no va a haber recurso que alcance y aquella promesa, aquel decir, tú cuando termines tu edad laboral, cuando te tengas que retirar, no vas a tener una forma de vida. Se habrá roto la promesa, una promesa fundamental en el pacto y la relación entre un trabajador. La otra parte tiene que ver con la persona, con el ser humano, aquella persona que simple y sencillamente le dicen, ya te tienes que retirar, que sigue siendo una persona productiva, capaz, con fortaleza y además con experiencia. Gente que termina siendo abandonada a pensiones raquíticas, a subemplearse, a tener que irse buscando la vida de una manera que sería indigna. Quizá, si reconocemos que ha cambiado la pirámide poblacional, que ha cambiado la forma y la esperanza de vida de los mexicanos, entonces tendríamos que reconocer que ha llegado el momento, que sin discusión tengamos que revisar la edad de jubilación. Pero ahí nos topamos con un tema, el del derecho adquirido o la promesa de un derecho. Tradicionalmente, y esto no solo sucede en México, cuando un gobierno o una empresa le dice a sus trabajadores, revisemos la edad de jubilación, trabajen más años. El trabajador promedio o el sindicato promedio dice, no, porque este es un derecho adquirido, este es un derecho que yo tengo.
tendríamos que ponerlo en la balanza, en la discusión y ver las dos caras de la moneda. Algunos abogados laborales le dirán simple y sencillamente que es una promesa de derecho, que usted a lo mejor lo puede tener. Tan es así que cada 2 años en las revisiones de contratos ley, el tema se vuelve a poner sobre la mesa. Quiere decir que el derecho no existe. Algún otro abogado le dirá también que mientras no se ejerce el derecho, simple y sencillamente es una promesa de derecho. La otra es ser una promesa de derecho. Vemos cómo desgraciadamente a trabajadores, los de Mexicana de Aviación recientemente, les fue robado su fondo de pensiones. No hay dinero, se quedaron sin trabajo y se quedaron sin el dinero que les habían prometido. Tendríamos que entonces entender cuál es la naturaleza jurídica. Quizá sería bueno que las autoridades laborales lo pusieran en el tema de debate, que lo centraran en la discusión, que se llevara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, la edad de jubilación o el derecho a una pensión cuando se llega a la edad de retiro es un derecho adquirido o es una promesa de derecho. Entendiendo cuál es su naturaleza, podríamos trabajar de una mejor manera y tendríamos, reitero, que entender que sí ha cambiado la esperanza de vida, que si cuando se creó el sistema de pensiones en México se decía 65 años es la edad de jubilación, la esperanza de vida era de 63 años. Quiere decir, simple, llana y lisamente, que lo que se esperaba es que muy poquitos llegaran a esa edad, que la mayoría se muriera mientras está trabajando. Por el otro lado, al aumentar la expectativa de vida que nos lleva a que un mexicano que nace hoy se espera que viva 90 años, tendríamos que entender no aquel dicho que está de moda de que los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30. No, simple y sencillamente que estamos viviendo más, que nuestras edades productivas se alargan y la capacidad de generar productividad y riqueza para nosotros y para las empresas en las que nos desempeñamos se mantiene. Tendríamos que entender que también hay una presión laboral de aquellos que se van integrando a las fuentes de trabajo. Tendríamos que reconocer que la naturaleza del mismo ha cambiado y lo ha hecho de una manera radical y contundente, que quizá para algunos puestos es necesario mantener a gente de mayor edad y luego ir viendo cómo se integra. En su momento llevamos la decisión de, pues vamos a generar todo para ir dándole trabajo a los nuevos. Hoy la pregunta que debemos hacernos, la otra cara de la moneda que debemos ver es simple y sencillamente, ¿qué vamos a hacer con el cambio en las expectativas de vida? Y yo le propongo que reflexionemos, que pensemos que ha llegado el momento de hacer un gran debate nacional y aumentar la edad de jubilación, aumentar la edad en la cual las personas se deben mantener trabajando y definir jurídicamente si es una promesa de derecho o un derecho adquirido. Gracias, que le vaya muy bien.